Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias. Primero agradecer a Cristian y a Antonio por habernos invitado a participar. La idea es mostrar un poco qué venimos realizando desde INTA Manfredi en cuanto a lo que es el tema de bioenergía. Primero que nada, hacer una situación, mostrar cómo está la situación actual en el país en lo que es bioenergía. Lo que se puede ver en la matriz energética primaria, como mencionaban en la introducción que realizaron, está compuesta principalmente por combustibles que son fósiles, es decir, el 87% de nuestra matriz energética no es base de energías renovables. Y por otro lado, en lo que es respecto a energía eléctrica, las redes de distribución no están homogéneamente distribuidas a lo largo del país. En este sentido, nosotros vemos desde nuestro módulo de bioenergía la posibilidad que tiene esto de la bioenergía, es decir, generar energía a partir de la biomasa para suplir en algunas situaciones de manera distribuida la posibilidad de generar esa energía. Esa bioenergía puede ser producida por distintos tipos de biomasa. Nosotros la podemos clasificar en lo que es residual, donde tenemos residuos agrícolas, residuos industriales, residuos forestales y residuos pecuarios, como grandes grupos de residuos o de biomasas residuales. Podemos tener lo que es agrícola, por ejemplo, los residuos de la cosecha de caña de azúcar, en algunas situaciones los rastrojos, donde hay una alta producción, por ejemplo, de maíz por hectárea y deja un alto volumen de rastrojo. Lo que son residuos industriales, por ejemplo, lo que son carozos de frutales, carozos de aceituna, lo que es el marlo de las industrias de semilleras. En lo que es residuos forestales, por ejemplo, lo que es el chip de madera, los costaneros de los restos de poda. Y bueno, los residuos pecuarios, todo lo que es el estiércol que producen los animales, principalmente en lo que es bioenergía se podría estar aprovechando lo que se produce en sistemas confinados de producción. Y por otro lado, lo que es biomasa producida, que es lo que llamamos cultivos energéticos, es decir, cultivos que producimos con el fin exclusivo de destinarlos a algún proceso para generar energía. Teniendo en cuenta esta clasificación de biomasa, podemos ver que en nuestro país tenemos en las distintas regiones distintos biomasas, tanto residuales o posibilidades de producir cultivos energéticos, que según un estudio de la FAO, en donde se evaluó la oferta y demanda de biomasa, se calculó que hay alrededor de 148 millones de toneladas por año de biomasa que podría ser utilizada con fines energéticos o con algún otro fin. Ahora bien, para producir energía con esa biomasa existen distintos procesos. Los podemos clasificar en lo que son procesos termoquímicos o procesos bioquímicos. Lo que es termoquímico está la combustión directa, la pirólisis, la gasificación de biomasa, que nos permiten generar tanto energía calórica como eléctrica. Y en el caso de los procesos bioquímicos, tenemos como ejemplo de tecnología la digestión aeróbica y la producción de etanol, que es por medio de fermentación. Que eso nos permite generar tanto, utilizarlo para generar calor, electricidad o energía motriz. Ahora, bueno, un poco para ver lo que es el desarrollo de la bioenergía en Argentina, en lo que es distintos procesos, en lo que es etanol de maíz, por ejemplo. Tomo esto porque es lo que se produce más, digamos, en las zonas que nos representan, digamos, en lo que es Manfredi, lo que puede ser Chivilcoy. En lo que es etanol de maíz, a nivel país existen 5 plantas que producen etanol en base a grano de maíz. 3 de estas plantas están en la provincia de Córdoba, una es Acabío en Villa María, Promaíz en Alejandro Roca, Bio 4 en Río Cuarto, Vicentín en Avellaneda, Santa Fe, y Diacer en Villa Mercedes, en San Luis. Además de estas 5 plantas que producen etanol para el corte de nafta,
hay otra planta que produce etanol, pero que es para consumo humano, es decir, consumo farmacéutico o de bebidas alcohólicas, que también está en la provincia de Córdoba. En total, en las plantas que producen, digamos, etanol para el corte de naftas, según datos del Ministerio de Energía del año 2016, se molieron alrededor de 1.230.000 toneladas de maíz, con lo cual se produjeron 485.000 metros cúbicos de etanol destinados al corte de los combustibles. El 70% de ese etanol producido se obtiene, digamos, en la provincia de Córdoba. Una cuestión interesante a destacar es que además, en lo que es etanol de maíz, además de la producción del etanol en sí, se obtiene un subproducto que es la burlanda, que sirve como componente de raciones para producciones animales. En el caso, por ejemplo, del año 2016, se produjeron alrededor de 435.000 toneladas de burlanda, en lo que es equivalente seco. Y otra de las cuestiones es que actualmente en nuestro país, según la resolución 37 del año 2016, el corte de las naftas con etanol es del 12%. Ahora bien, lo que es biodiesel, en nuestro país tenemos alrededor de 38 plantas de producción, tenemos una alta capacidad productiva instalada, digamos, de 4,6 millones de toneladas, en donde la mayor parte, cerca de un 80%, está concentrado en la provincia de Santa Fe, sobre todo en la región de los puertos de Rosario. El biodiesel se produce para el corte de gasoil, que actualmente está fijado en un 10%. En el caso del año 2015 se destinaron alrededor de 1 millón de toneladas para lo que es el corte de gasoil en sí. Y una cuestión importante a destacar es que de ese millón de toneladas, las empresas pymes producen alrededor del 75%, y el resto, lo que no se llega, 25% que no llegan a producir, lo aportan las empresas grandes no integradas. Y por otro lado, existen también en el país, además de estas empresas, plantas de producción para autoconsumo, que si bien existen, hay una cuestión de que no están registradas en el Ministerio de Energía. En lo que es biogás, basándonos en un análisis, un estudio que hizo el grupo de biogás de INTI en el año 2015, se pueden ver algunas, ya que he puesto algunas conclusiones generales del trabajo. Había para ese entonces alrededor de 105 plantas de biodigestión anaeróbica, la mayor parte estaban en la provincia de Santa Fe. De esas plantas, el 50-51% son medianas y grandes, y el resto son pequeñas plantas. Pero una cuestión importante a destacar y que surge de este trabajo es que el 56% de esas plantas no posee control de temperatura, el 48% no posee sistema de agitación y el 70% desconoce la calidad del biogás. Estos parámetros, temperatura, agitación y conocer la calidad del biogás, son parámetros muy importantes que van a definir la eficiencia del proceso para poder generar energía eléctrica. Entonces, como resultado de esto, una de las conclusiones es que hay una baja eficiencia del proceso y que demuestran que solamente un 6% de las plantas de biogás se construyeron con fines energéticos. Es decir, el restante porcentaje es para un tratamiento de un efluente y utilizar el digerido. Es decir, un bajo uso del biogás como una fuente de energía renovable para ese entonces, año 2015. A partir de allí, con la generación del programa Renovar, de fomento a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, comenzó a incrementarse la participación de lo que es bioenergía y energías renovables en la matriz. En este gráfico se puede ver lo que es la potencia demandada, la potencia ofertada y la potencia adjudicada en las primeras rondas del programa, es decir, de la ronda 1, 1,5, 2 y 2,5.
En lo que es potencia ofertada, se puede ver que en todas las rondas superó ampliamente a la potencia demandada, e incluso la potencia adjudicada fue de alrededor de 4.400 megawatts, ha superado también a lo que era la potencia demandada. Si lo vemos separado por ronda, por año y la participación que tuvo cada una de esas tecnologías, podemos ver cómo, por ejemplo, en la ronda 1 y 1.5, en el año 2016, la participación de lo que era biomasa y biogás como tecnología en la generación de energía era muy baja, un 0,4, un 0,6%, respecto, por ejemplo, a lo que era eólico y solar, en donde los porcentajes son mucho mayores. Esto, si lo vemos en cuanto a cantidad de proyectos adjudicados por tecnología, vemos que en el caso del biogás eran alrededor de 6 proyectos, y para biomasa 2 proyectos. Esto lleva megawatts. Estas 6 plantas representaban alrededor de 8 megawatts de potencia instalada. Y en lo que es la ronda 2 y 2.5, año 2017, ya se puede ver una mayor participación de lo que es la tecnología del biogás y la tecnología de biomasa respecto a las otras tecnologías, con un 2,8% y un 7% para el caso de biomasa. En cuanto a cantidad de proyectos adjudicados, se pasó de 6 proyectos de biogás a 36 proyectos en el año 2017, lo cual representó alrededor de esos 36 proyectos, alrededor de 70 megawatts de potencia. Y en el caso de biomasa, 20 proyectos contra 2 en el año 2016. Actualmente está la ronda 3, que es la ronda también se llama mini REM, en donde hay alrededor de 400 megawatts solicitados, digamos, ofrecidos, y donde tiene alguna particularidad, que es que las tecnologías, digamos, las potencias pueden variar entre 0,5 megawatts el mínimo hasta 10 megawatts. En ese caso, para lo que es biogás, se solicitaron alrededor de 10 megawatts, y para lo que es biomasa, 25. Ahora les voy a mostrar un poco, teniendo en cuenta esta situación inicial, digamos, de cómo está la bioenergía en los distintos temas. Les voy a mostrar un poco que hemos ido realizando desde INTA Manfredi en cuanto a ensayos y distintas participaciones respecto a la temática. Este primer ensayo es un ensayo de vinificación de residuos agrícolas de la cosecha de caña de azúcar. El objetivo de esto era conocer las prestaciones que tenían distintas máquinas vinificadoras, una mega enfardadora, una enfardadora y una rota enfardadora, para vinificar estos residuos agrícolas de cosecha en situación similar a lo que podría estar realizando el productor a campo. Este residuo agrícola es, digamos, lo equivalente a un rastrojo que queda luego de la cosecha. En promedio, para una caña, por ejemplo, que rinde 70 toneladas de materia verde, en promedio queda de este residuo por hectárea 24.000 kilos. Entonces la idea era evaluar la vinificación de esto para poder utilizarlo para la generación de energía a través de esta biomasa. Se evaluaron distintas cuestiones, como pérdida de material a nivel de recolector de la máquina, la capacidad de trabajo, la velocidad, el consumo de combustible, y luego, digamos, todos estos parámetros con 3 presiones de trabajo de compactación distintas. Y después se evaluó también la calidad de estos rollos, los megafardos y los fardos obtenidos. En cuanto a resultados, bueno, teniendo en cuenta cada uno de los temas que hemos evaluado, se puede ver que en lo que es pérdida de recolector, lo que mayor pérdida tuvo fue la enfardadora, luego siguió el mega enfardador y por último la rota enfardadora. Ahora, pasando a lo que son los parámetros de capacidad de trabajo,
podemos ver que la mega enfardadora siempre tuvo una capacidad en cuanto a lo que es toneladas de materia seca por hora mayor a lo que es una roto enfardadora y una enfardadora. Luego, en lo que es consumo de combustible, la mega enfardadora tuvo un consumo algo mayor a la roto enfardadora, pero digamos, la cantidad de unidades enificadas que permite realizar por menores tiempos de parada compensan ese mayor consumo. Y luego, en lo que es la densidad, se logró un mayor incremento de densidad al pasar de 110 a 140 bares de presión y no de 140 a 170, por lo cual se ve como presión ideal de trabajo, teniendo en cuenta la densidad lograda, el consumo de combustible y tratar de reducir el desgaste de las piezas móviles del equipamiento, trabajar con una presión de 140 bares. Es decir, a 110 bares estaría subutilizada y a 170 estaría sobreexigida la maquinaria. Luego de esto, uno de los parámetros que evaluamos en cuanto a calidad para poder utilizarlo como biomasa para bioenergía es el poder calorífico inferior de ese rack. A nivel de unificación tenía un 15% de humedad y con ese porcentaje de humedad se obtuvo valores de 2.300 a 2.400 kilocalorías por kilo. Por otro lado, otro caso de una industria láctea. Esta industria está en una zona donde no tiene disponibilidad de gas natural, entonces quisieron reemplazar su demanda de energía térmica por un proceso de gasificación de biomasa. Este proceso es un proceso de combustión parcial de esa biomasa a altas temperaturas con bajo porcentaje de oxígeno, en donde se obtiene un gas pobre que, si bien tiene un poder calorífico bajo, si se lo compara por ejemplo con el gas natural, que tiene alrededor de 9.000 kilocalorías por metro cúbico, sin gas tiene entre 1.500 a 2.000 kilocalorías por metro cúbico. Entonces ellos utilizaron este proceso y emplearon como materia prima inicial chip de madera que traían del norte del país. Tenían un alto costo de flete y por eso decidieron tratar de reemplazarlo por algún cultivo energético que pudieran producir en la zona, disminuir ese costo de flete y además no depender de la disponibilidad o no de chip. Entonces la idea fue probar sorgos de alta producción de biomasa. Para eso tomamos 4 materiales, 2 materiales del área de mejoramiento genético vegetal de sorgo de INTA Manfredi, 147081, 587081, un material de la empresa Argenetics, el Argenfor 180, y un material de la empresa Tobin, que era el TOB 1339. El objetivo, como mencioné, era evaluar la producción de estos materiales de sorgo biomásico para su uso como combustible en el gasificador de biomasa. La fecha de siembra esto lo realizamos en el año 2013, sobre un lote que venía un maíz para grano. Las parcelas tenían 200 metros cuadrados de superficie, eran 4 surcos distanciados a 0,52 metros, 100 metros de largo, y las determinaciones que realizamos era rendimiento de materia verde, rendimiento de materia seca y el poder calorífico de ese material. Como resultado, en esa campaña obtuvimos que el material que se destacó en cuanto a producción de materia seca fue el de INTA 5870, el biosilero 5870 de INTA, que obtuvo un rendimiento de alrededor de 35 toneladas de materia seca por hectárea. En la campaña 2014-2015 se repitió esta experiencia, si bien la empresa utilizó otros materiales para realizar el ensayo, incorporó el biosilero 5870 de INTA por los buenos rendimientos que había tenido en la campaña anterior,
y nuevamente obtuvo mejor rendimiento en cuanto a materia seca, llegando a 41 toneladas de materia seca por hectárea. La forma de cosecha, como se puede ver en la foto, se hizo un corte, un hilerado, y luego con una picadora, con un cabezal recolector, se realizó el picado del material y el embolsado para luego poder ser utilizado en el gasificado. En cuanto a lo que es el dato de poder calorífico, se compararon los distintos materiales con el chip de madera que la empresa venía utilizando como materia prima. Si pueden ver los valores, entre materiales no hay una gran diferencia, e incluso no hay una gran diferencia con lo que es el chip de madera, por lo cual se podría estar reemplazando por este cultivo energético el chip de madera de pino para ser empleado en el gasificado. Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta y que es motivo de otros ensayos es este material debe lograr una mayor densificación para poder ser utilizado en el equipo. Esa es una cuestión que se está evaluando para poder ser utilizado. Otro de los ensayos que hemos realizado es una evaluación del sorgo silero INTA-PEMAN para bioenergía. Esto buscando la producción de sorgo para ser empleado como cultivo, como cosustrato en el proceso de digestión anaeróbica. Este ensayo lo hemos realizado en dos sitios de ensayo, uno en Manfredi, en provincia de Córdoba, y otro en Oliveros, en provincia de Santa Fe. La variedad, como les mencioné, es el silero INTA-PEMAN. La densidad que empleamos son 11 semillas por metro lineal. Se realizó una fertilización en el estado de B6 con 50 kilos de nitrógeno aportados por urea. Y las determinaciones que realizamos fueron la producción de materia verde por hectárea, producción de materia seca por hectárea, y luego porcentaje de humedad, contenido de sólidos volátiles, como parámetro de importancia para lo que es la producción de biogás. Los sólidos volátiles son la porción de la materia seca que está representada por la parte orgánica, es decir, lo que tendría el potencial de ser degradado por los microorganismos para generar biogás. Por eso lo hemos tomado como un parámetro a medir en este ensayo. Y por último, el porcentaje de ceniza. Como se puede ver en la tabla, los rendimientos, tanto materia verde, materia seca, no difirieron demasiado en lo que fueron los dos sitios de ensayo. Se lograron 59 toneladas de materia verde en Manfredi, 21 toneladas de materia seca, con un porcentaje de 36% de materia seca, y sólidos volátiles. No hubo una variación en cuanto al material entre los dos sitios de ensayo. Estos valores, como no teníamos la posibilidad de medirlos, de compararlo, por ejemplo, con lo que es el potencial de producción de biogás, tomamos valores de referencia de otros trabajos, en donde tenían sorgos sileros con destino a la producción de biogás, con porcentaje de sólidos volátiles de 94,2 y 94,7%. Por lo tanto, los materiales se asemejan a lo que, en cuanto a este valor, a lo que es para otros trabajos realizados. Otro de los trabajos que vamos realizando, esto es la campaña 2017-2018, es una evaluación de sorgos para biogás. En este caso, el objetivo era evaluar y caracterizar distintos genotipos de sorgos, ya buscando definir algunas características deseables para su uso como biomasa en cuanto a lo que es la capacidad de producción de biogás, y definir un poco su calidad para este destino. Entonces, en los objetivos específicos fue evaluar la producción de materia verde y materia seca por hectárea, evaluar parámetros de digestibilidad y contenido de sólidos volátiles. Aquí agregamos lo que es el parámetro de digestibilidad, que no lo habíamos podido medir en el ensayo previo, y evaluar el potencial de producción de biogás
y su correlación con la digestibilidad y el porcentaje de sólidos volátiles, como les había mencionado en el trabajo anterior. En este caso tuvimos la participación de 18 materiales. Esto también se realizó en 3 sitios de ensayo, uno en Oliveros, Manfredi y en Las Toscas. En lo que fue el Manfredi, la fecha de siembra fue el 27 de diciembre. Se fertilizó también con 50 kilos de nitrógeno por hectárea, aportados con urea, y los muestreos de biomasa se realizaron en abril y en mayo. En lo que fue Oliveros, la fecha de diciembre también similar, 21 de diciembre, la fertilización también con 50 kilos de nitrógeno por hectárea, aportados por urea, y los muestreos de biomasa en marzo y abril. En el gráfico se muestra lo que medimos o lo que buscábamos era correlacionar la materia seca digestible con la producción de biogás. En este gráfico se puede ver el rendimiento de materia seca digestible por hectárea promedio de los 3 sitios de ensayo que les he mencionado. De estos materiales, de estos resultados que vemos, seleccionamos los 5 materiales que mayor producción de materia seca digestible tenían por hectárea y los enviamos a realizar el ensayo de potencial de producción de biogás. Esos resultados aún no los tenemos, por eso no se los puedo mostrar, pero la hipótesis es que potencialmente estos materiales serían los que podrían producir una mayor cantidad o tener un mayor potencial de producción de biogás. Actualmente en esta campaña se repitió este ensayo también en las 3 localidades con ya no 18 materiales sino 10 materiales, y bueno, estamos en la etapa de lo que es recolección de muestras y los análisis de laboratorio para poder tener los resultados. Por otro lado, dentro del módulo de bioenergía, una de las actividades que realizamos, aparte de ensayos en lo que son cultivos energéticos, tenemos una línea de trabajo que es la utilización de enmiendas orgánicas para devolución de nutrientes al suelo y utilizarlos como biofertilizante para cultivo. En este sentido, el ensayo que les voy a mostrar ahora es el ensayo de uso de digerido proveniente de una planta de digestión anaeróbica que utiliza como efluente, como sustrato, el efluente porcino y silaje de maíz. Este ensayo lo realizamos en el establecimiento Yanquetruz. El objetivo fue evaluar la cantidad de nutrientes que aportábamos con el digerido, evaluar el efecto de la aplicación que tenía ese digerido sobre el rendimiento del cultivo de maíz y evaluar el efecto a su vez de la aplicación de ese digerido sobre las propiedades químicas del suelo. Es decir, cómo afectaba esa aplicación a lo que era tanto rendimiento como propiedades químicas del suelo. Para este ensayo utilizamos 5 tratamientos: un tratamiento testigo donde no se aplicó digerido, un tratamiento donde aplicamos 40.000 litros de digerido por hectárea, otro donde duplicamos esa dosis, 80.000 litros de digerido por hectárea, un tratamiento con fertilizante químico y un tratamiento donde aportamos 50% digerido y 50% con fertilizante. Las aplicaciones en este caso del digerido fueron realizadas con estercolera de líquidos. Y bueno, como para mostrar los resultados en cuanto a rendimiento de kilogramos de materia seca por hectárea, podemos ver que el que mayor rendimiento tuvo fue el de la dosis donde aplicamos 80.000 litros de digerido por hectárea. Si comparamos ese valor máximo con el tratamiento que tuvo el menor valor, tenemos una diferencia de 5.200 kilos de materia seca. En este caso, si nosotros empleáramos el digerido para fertilizar el maíz, que va a ser sustrato de la planta de digestión anaeróbica, podemos, de acuerdo a la demanda que tiene esa planta anualmente de materia seca y por el diferencial de rendimiento logrado, podríamos estar ahorrando, utilizando ese digerido como un biofertilizante, alrededor de 60 hectáreas que podrían estar destinadas, por ejemplo, a la producción de maíz para grano o algún otro cultivo.
Es decir, se puede ver el potencial que tiene el aprovechamiento de estos subproductos como reemplazo de fertilizante químico y lo que nos permite ahorro. Por otro lado, habíamos dicho que evaluamos lo que es en rendimiento, lo que es en propiedades químicas del suelo. Si tenemos cuenta, por ejemplo, el caso del fósforo, donde notamos las mayores diferencias, podemos ver que se pasó de una situación inicial con análisis de suelo previo de 20 partes por millón de fósforo extractable a, en el caso de la dosis, donde tuvimos el mayor rendimiento, de 39 partes por millón de fósforo. Tuvo un incremento importante en esta campaña y lo interesante sería volver a repetir para ver cómo se comporta la variación de este parámetro. Por otro lado, también desde el módulo nuestro de bioenergía y manejo de efluentes pecuarios, hemos participado realizando aportes técnicos a distintas legislaciones que se han desarrollado tanto en la provincia de Córdoba como a nivel nacional. En el caso de la provincia de Córdoba hemos participado de aportes técnicos al decreto 847, que es la reglamentación de estándares y normas sobre vertidos para la preservación del recurso hídrico provincial. Esto es la provincia de Córdoba. Luego, acompañando a este decreto, la resolución 29 del año 2017, que son estándares ambientales de emisión y efluentes y estándares tecnológicos para gestión y aplicación agronómica de residuos pecuarios en la provincia de Córdoba. Y por último, los últimos aportes que hemos realizado fue la resolución 19 del año 2019, que es la norma técnica para aplicación agrícola de digerido proveniente de plantas de gestión aeróbica, que esto es a nivel nacional. Voy a comentar un poco cada una de estas normativas que contempla. En el caso del decreto 847, es un decreto que reemplaza un viejo decreto del año 99, que era el 415, en donde no se contemplaba la utilización de los efluentes como enmienda orgánica. Entonces lo que se logró fue que se incorpora el suelo como cuerpo receptor de los efluentes líquidos agropecuarios, tanto para fines de reuso agrícola y de uso agronómico. La diferenciación que se hace en este caso, el reuso agrícola, es emplear el efluente para otros fines que no son los que tenía inicialmente, sino que se tiene en cuenta el aporte hídrico que realizaría el efluente. Y en el caso del uso agronómico, lo que se diferencia es que se hace un aporte de materia orgánica, de nutrientes, para los cultivos agrícolas. Acompañando a esto, como les mencioné, está la resolución 29 del año 2017. El decreto 847 solamente reglamenta lo que son efluentes líquidos. En el caso de la resolución 29 se puede realizar también un aporte en cuanto a lo que es los efluentes sólidos. Establece una serie de parámetros que hay que cumplir, con un balance de nutrientes para la aplicación de los tanto efluentes como residuos sólidos al suelo para los cultivos. Y bueno, como objetivo, es decir, brindar herramientas de buena práctica para la gestión y aplicación agronómica de los residuos pecuarios en la provincia. Es decir, dar un marco técnico de cómo poder cumplir con lo que es el decreto 847 y además incorporar los residuos sólidos en este aprovechamiento que se puede realizar de los efluentes pecuarios. Todo esto está incorporado en lo que es el programa de buenas prácticas que tiene la provincia de Córdoba. En lo que es la resolución 19, que es la norma técnica para aplicación de digerido, esta norma tiene por objeto fijar cuáles son los criterios generales y los requisitos que tiene que tener el digerido para poder asegurar la aplicación agrícola y que sea de manera sustentable. Y por otro lado busca, teniendo en cuenta esto anterior, promover lo que es la valorización agronómica del digerido. Esta normativa establece una clasificación de las materias primas que podríamos estar utilizando para el proceso de digestión aeróbica,
de acuerdo a distintos parámetros de clasificación. Para lo que es subproductos de origen animal, establece 3 categorías distintas, en donde cada una de esas categorías va a tener, de acuerdo a en cuál categoría se encuadre, distintas exigencias de tratamiento previo al proceso de digestión anaeróbica. Luego establece lo que son parámetros de calidad que debe cumplir el digerido para poder ser aplicado a suelo como enmienda orgánica, y cuáles son los parámetros de suelo que hay que tener en cuenta como línea de base para asegurar de que no se está con la aplicación realizando un efecto perjudicial sobre el suelo. Luego, en relación a esto, establece una metodología para definir cuál es la dosis a aplicar. Y bueno, después tiene otras cuestiones que son los momentos de muestreo del digerido, las condiciones que tiene que tener el almacenamiento y el registro de lo que son las materias primas y el digerido producido por cada una de las plantas. Sí, ya estoy terminando. Para bueno, ir concluyendo, un concepto que me parece importante remarcarles, el de economía circular, es decir, es un concepto que trata de romper un paradigma actual del modelo económico en donde se extrae una materia prima, se fabrica un producto, se usa y se tira, y tratar de reemplazarlo por otro que sea de reducir, reusar y reciclar, es decir, tratar de optimizar el uso de las materias primas, el flujo de los materiales, de la energía, y tratar de lograr con todas estas cuestiones la mayor eficiencia en el uso de los recursos. En este sentido, quería mostrarles un ejemplo de unas plantas de producción de etanol que son a menor escala que las que veíamos en las primeras diapositivas de etanol. Son plantas que tienen una capacidad de producción de 5 millones de litros de etanol de maíz por año, en donde se instalan en campos de productores agropecuarios. Lo ideal es que tengan tanto producción agrícola como producción de feedlot para poder producir un sistema de economía circular en sí, es decir, consumir la materia prima del grano de maíz, producir, digamos, teniendo en cuenta los otros insumos, producir tanto el etanol, que puede ser para consumo humano o corte de combustibles, como subproductos. Se obtiene la burlanda que les mencionaba, que es utilizada como alimento para los animales de feedlot, y una vinaza que, a diferencia de las empresas grandes, al no evaporarla, la utilizan como bebida para los animales. También esa vinaza puede ser utilizada o derivada a lo que es un módulo de producción de biogás para generación de energía eléctrica o para generación de gas que utiliza la planta en la caldera. Una de las ventajas que tiene esta planta que utiliza al estar instalada en el campo, reduce la cantidad de flete tanto de grano de maíz como de burlanda, y solamente el flete que utiliza es el de etanol para enviar a consumidor final. En este sentido, un establecimiento que instala una de estas plantas se ubica en el norte de la provincia de Córdoba, es el establecimiento Las Chilcas, un establecimiento agrícola ganadero que tiene tanto producción de feedlot, les voy pasando algunas fotos mientras les comento, tiene producción de feedlot, de cerdos, y ha instalado una de estas plantas de mini destilerías de etanol, en donde le ha permitido cerrar el ciclo, ya sea de consumir su propia producción de maíz, utilizar el subproducto, la burlanda, para la alimentación de los animales de feedlot, y a su vez el último producto que tienen es utilizar el estiércol tanto de la producción de cerdo como de los animales de feedlot para generar el gas a través de un proceso de digestión anaeróbica, que es el que va a utilizar la planta de destilería de etanol. Una foto de la planta. Esta es una planta que se controla automáticamente, tiene la empresa que las fabrica, controla a distancia desde la ciudad de Córdoba las distintas plantas que tiene instaladas y permite generar modificaciones
o alerta sobre algún proceso en tiempo real. Bueno, un poco para resumir, las actividades principales del módulo de bioenergía del programa de agroindustria es la experimentación adaptativa, todo lo que les estuve mostrando sobre la evaluación de cultivos con fines energéticos, la evaluación de digeridos y de efluentes pecuarios tratados sobre rendimiento de cultivo y propiedades químicas del suelo, antena tecnológica con viajes a Estados Unidos, Alemania, Italia y otros, una fuerte actividad de extensión hacia el sector productivo y adaptación y desarrollo de tecnologías para la generación de bioenergía. Como conclusión, ya termino, ¿por qué nos parece importante generar energía en origen o en los lugares donde es necesario consumirla? En primer lugar, porque mejora o es una posibilidad de mejorar la calidad de vida de una determinada comunidad al disponer de energía. Para desarrollar estratégicamente determinada región con distintos fines, creo que este es el objetivo de la jornada en la cual estamos presentes, tratar de desarrollar la región y utilizar los distintos subproductos que se pueden obtener para generar energía y desarrollar distintos procesos productivos adicionales. Es decir, como sigue el siguiente punto, valorizar lo que comúnmente consideramos como residuos y que pueden ser insumos para obtención de energía, es decir, pasar de un pasivo ambiental, que sería el residuo, a un activo económico. Porque es un insumo estratégico para el agregado de valor a la producción agropecuaria, es decir, la industrialización de la producción en los sistemas productivos agropecuarios. Y como otra cuestión, para el cumplimiento de normas de buenas prácticas agrícolas y manufactura, para poder ingresar a mercados de alimentos con valor agregado, teniendo en cuenta condiciones de inocuidad, trazabilidad y certificación. Y por último, muestro una frase de la FAO que dice que sin energía no es posible ningún tipo de crecimiento agroindustrial ni desarrollo social. Bueno, con esto ya termino. Muchas gracias por escucharme, espero que se haya escuchado bien. En principio vamos a tocar el tema de la Mesa Nacional de Extrusores que se ha institucionalizado. Vamos a ver una caracterización del sector de extrusado de soja en el país, lo que contamos hasta ahora de información, porque es una industria muy nueva que todavía está en sus orígenes y se está definiendo bien. Los logros que ha obtenido esta mesa desde que se institucionalizó dentro de la Dirección de Bioenergía, la agenda de trabajo futura y las propuestas en línea de trabajo ya mirando un largo plazo, mediano-largo plazo. Y por último, la otra parte de la presentación va a ser el programa de bioeconomía que se encuentra dentro de la dirección, que lo va a mencionar bien de qué se trata Joaquín Lozada, quien me acompaña en este momento. Bueno, como punto importante es que se ha podido institucionalizar la Mesa Nacional de Extrusores con el objetivo de ordenar un poco todas estas buenas intenciones de productores que han decidido poner una planta extrusora y hasta algunos han avanzado un eslabón más a producir biodiesel, pero de una manera desintegrada, desorganizada. Entonces esta mesa apuntaba un poco a ordenar y darle un poco de criterio y sustento a todo para poder lograr pequeñas necesidades de los extrusores se puedan llevar adelante. Ahí tienen más o menos los artículos que la componen, después queda la presentación por si quieren avanzar un poquito más. Bueno, el primer punto es caracterizar el sector, de qué estamos hablando, de cuántos extrusores hay en el país, dónde están y qué es lo que principalmente prensan. De esto surgió del INTA Manfredi, con lo cual estamos trabajando en forma mancomunada, que existen alrededor de 500 plantas a nivel país de extrusores de soja y que en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe contemplan alrededor de 250, el 50% de estas plantas aproximadamente.
Después el resto está en otras provincias que ahí se las puede ver: Entre Ríos, Tucumán, Salta, Santiago, San Luis, Mendoza y La Pampa. Lo que logró también la mesa es la institucionalización de las cámaras, que eso es importante, provinciales, para que tengan fuerza a la hora de venir a hacer un reclamo o un pedido a la Nación. Entonces se han formado las cámaras Cabiocor de Córdoba, CIDEP de Santa Fe, CAPEVA de la provincia de Buenos Aires y CIEPDER de Entre Ríos. Más o menos, para tener una idea, estas 500 plantas generan alrededor de 3.100 empleos directos, que esto es importante considerarlo, porque se estima que aproximadamente cada planta puede tener 7 empleados y distribuidos en el interior del país. Se habla de una capacidad instalada aproximada de 6 millones de toneladas anuales, que no es poco si uno analiza la dispersión que tenemos y que se industrializa en el interior. En estos momentos nos encontramos con una capacidad ociosa del sector del 60-65%, ahora podemos llegar a decir un poquito menos, pero siempre estamos hablando de que hay inconvenientes que no permiten que uno pueda andar al 100% de la capacidad instalada o aproximándose a ese valor. Se habla de un procesamiento promedio diario de 35 toneladas por planta. Todo esto, se habla y aproximadamente porque es necesario contar con más datos de la actividad, que es difícil a veces el relevamiento, y que el INTA Manfredi ha hecho un relevamiento interesante, pero que no alcanza todavía a los ojos de tener más precisión sobre el sector. Córdoba y Santa Fe serían las dos provincias que tendrían más organizado el sector, y donde se pudo relevar que Córdoba posee 83 plantas, pero a la Cámara están asociadas solo 25 plantas. En el caso de la producción, es de capacidad instalada de 1 millón de toneladas, posee, y la producción actual es de 660.000 toneladas por año aproximadamente. La distribución en la capacidad instalada por cada planta es 63% son pequeñas, con producciones bajas, 26 medianas y 11% grandes, de las cuales 6 plantas solamente se están en condiciones de poder exportar. En el caso de Córdoba, por la ubicación en la que está, la exportación a Chile se hace posible por el tema que el flete no incide mucho. Entonces hay plantas que están interesadas y algunas están en condiciones de poder exportar, cosa que todos los pedidos que hacía la gente de Córdoba, en este caso la Cámara de Córdoba, era fundamentalmente apuntado a la exportación. Querían fomentar la exportación para poder aumentar esa capacidad ociosa que no sea tan grande, bajarla. En el caso de Santa Fe se habla de 67 plantas relevadas aproximadamente, con solamente asociados a la Cámara 23 plantas. Hace falta más participación de las cámaras, de los productores que tienen prensa y extrusora, para que participen en las cámaras. Y la distribución es distinta: 43 pequeñas, 41 medianas y 18 grandes. Y de estas plantas solamente 5 están en condiciones de poder exportar. Lo que quiere decir que fundamentalmente la producción del extrusado de soja fundamentalmente queda en el país para alimento balanceado para las distintas producciones pecuarias. Bueno, desde que se instauró la mesa hemos tenido una serie de logros producto de estas necesidades que fueron planteando el sector hacia la Nación, y una de ellas vinculadas a la exportación, que era la quita del FOB oficial para la partida arancelaria del espelar de soja, que era un problema que tenían porque se lo vinculaba siempre a la harina, más o menos unos $, y siempre decían que estaban en desventaja. Bueno, logramos que se quite el FOB de referencia oficial para la partida arancelaria del espelar de soja. El RUCA se ha creado una nueva diferenciación, sería el sector de extrusado y prensado industrial aceiteros de granos por extrusado y o prensado, que eso permite lograr identificar y ya tener el sector relevado por parte del Estado para apuntar con políticas específicas hacia ese sector. Luego se inició un trámite para poder inscribir el espelar de soja para consumo humano en la Comisión Nacional de Alimentos, para que tenga una diferenciación respecto del espelar que se pueda llegar a utilizar para alimentación animal,
ya que debe reunir una serie de características dadas para el consumo humano cuando uno quiere hacer un texturizado de soja para avanzar un eslabón más en la concentración de proteína, que es distinto a los requerimientos de un animal. Por lo tanto, se iniciaron ya las acciones para poder lograr inscribirlo en la CONAL, este tipo de speller, con unas determinadas características particulares. Y por último, el gran logro para este año es que hemos logrado que se reduzca el IVA del 21 al 10,5 para todos los productos que surgen de la industrialización de granos, que eso es importante destacarlo, ya que había mucha cuestión de informalidad que hacía que la gente que esté en regla no estaba compitiendo lealmente con el resto. Entonces, esto fue un pedido que se hizo en forma exhaustiva por parte de la Cámara de la Provincia de Buenos Aires y hemos avanzado en conjunto y logramos el hecho que se reduzca el IVA al 10,5%. Bueno, de acá en adelante, a partir de los logros, queda una agenda de trabajo definida, que va a llevar tiempo porque cada una de las actividades llevan su tiempo, pero en principio una de las cuestiones que siempre nos planteaban el sector era que ellos siempre tenían que ir a paritarias con los grandes aceiteros, porque no había un convenio específico que lo tocara a ellos. Entonces, claro, las grandes aceiteras se manejan con otros valores de sueldo, con otros valores a todo nivel, porque son, como bien se dice, exportadoras y tienen la cantidad de trabajadores por tonelada de soja procesada es mucho menor que en estos casos donde es más intensiva en mano de obra, porque son pymes industriales que están en el campo. Entonces, por lo tanto, la idea era que conformen una federación estas cámaras para que tenga un marco nacional, y a partir de ahí la idea es armar una nueva rama de colectivo de trabajo para este tipo de industrias que contemple este tipo de cuestiones donde no se puede compararlas con las grandes aceiteras. Y están trabajando ya en la conformación de esta federación para lograr avanzar en determinar la nueva rama. Después otro de los puntos que nosotros vemos con gran como importante, dado que ha aumentado muchísimo la energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica para este tipo de plantas que se basan en energía eléctrica específicamente, el tema del autoconsumo de biodiesel y también la generación de energía eléctrica a partir de ese biodiesel. Hay extrusores que ya hacen biodiesel y lo utilizan en su maquinaria y anda muy bien. Y algunos ya se han avanzado un poco más y han empezado a producir su propia energía con sus propios generadores con biodiesel y están teniendo reducciones en los costos de la energía bastante significativos, cosa de que se podría empezar a estudiar y trabajar entre INTA e INTI para realizar un análisis económico y avanzar un poquito más en esto para ver de qué manera un productor que esté extrusando soja, haciendo aceite, speller, el aceite, es decir, transformándolo en biodiesel, pueda optar por ese biodiesel también, generar su propia energía. Bueno, después otro de los puntos que siempre consideramos muy importante cuando se comparan, uno se compara con las grandes aceiteras, ¿no? Entonces, la idea es no diferenciarse de ese sector y de esa manera trabajar en nichos específicos de mercado. Una de las cosas que nos decían algunos productores que ellos ven muy bien es el tema de que en el mundo se está requiriendo mucha soja no OGM, que no esté genéticamente modificada. Entonces la idea era avanzar en sojas no OGM y en procesamientos posteriores en extrusoras para generar un producto que tenga un nicho de mercado exportador que lo esté demandando y que esté pagando el plus por ser no OGM. Eso lo ven con mucho. Entonces, uno de los pedidos que se hizo a la mesa nacional era de registrar las hojas no OGM a nivel nacional, después diferenciar el aceite de soja que esté libre de sorbentes y que sea no OGM también, porque no nos olvidemos que el extrusado y el prensado no lleva químicos, sino que es un tema termomecánico, perdón. Por lo tanto, de esa manera uno puede diferenciar si llegar a mercados con aceite de soja libre de hexanos, por ejemplo. Es una de las ideas que planteaban productores que tienen puesta la visión en el mercado externo, que tienen... sí. Un trabajo de trazabilidad muy importante y muy fino. Totalmente.
Totalmente. Esto se está empezando y la idea nuestra es tratar de allanar el camino dentro de lo que sería la forma de registrar esos productos dentro de lo que sería la CONAL o determinadas áreas de gobierno donde se necesiten hacer los trámites. Y obviamente que es un trabajo entre el INTA, los productores, no es algo sencillo, pero bueno, la idea es que ya se empezó a hablar y se empezó a trabajar en eso y en la diferenciación. No es lo mismo expeller que harina, no es lo mismo expeller para consumo humano que para consumo animal, porque ahora se está hablando de los concentrados proteicos para consumo humano que andan muy bien y entonces hay que hacer una diferenciación en ese sentido. Es importante ahí también tener identificado el mercado, digamos, de los no OGM como para ver cuál es el volumen, ¿no? Por ahí, exactamente. Hay un productor que estuvo en una exposición que se hizo en Tailandia y se dio cuenta de que hay mucha demanda en OGM. Le exigían, le pedían mucho. Hay un nicho de mercado específico, pero que no está atendido. Entonces, de esa forma hay que buscarle la vuelta para un determinado y avanzar en ese sentido con ese. Respecto a lo que es, por ejemplo, un productor también decía que no puede ser que yo con harina de soja micronizada, con marca y envase, esté pagando el mismo derecho que... Entonces hay que diferenciar claramente que no es lo mismo, para que el derecho de exportación se acorde a cada producto, dependiendo del agregado de valor que se le haga en la cadena productiva. Después, en las exportaciones vamos a seguir trabajando en lo que es facilitar este tipo de cuestiones a los que estén interesados en exportar. Y después, una de las cosas que el INTA nos manifestó en reiteradas oportunidades era de que hay que mejorar muchísimo en lo que es eficiencia de extracción, eficiencia energética en el uso de la energía y en mejora continua en la calidad de los productos obtenidos, porque no puede uno salir con un expeller cada partida de diferente calidad a un productor que me está exigiendo una determinada calidad para darle a sus animales. Entonces uno tiene que mejorar y tener un proceso que asegure una continuidad en la calidad y también mejorar la eficiencia de extracción. Por cada punto de aceite que yo le dejo al expeller estoy perdiendo aceite para poder vender y no me lo va a pagar el productor que me compra el expeller ese puntito que le dejé de más porque le estoy dando más energía en el expeller con proteína. Entonces, esas cuestiones hay que manejarlas, que son todas cuestiones de capacitaciones que estamos trabajando con el INTA, que vamos a empezar a trabajar a lo largo de este año, y la idea es que se mejoren todas ese tipo de eficiencias, inclusive hasta la durabilidad de los equipos, porque nos comentaban algunos que en poco tiempo ya tenían desgastes que no deberían aparecer. Después, por último, cuando uno habla de lo que sería el corto, medio y largo plazo, uno pone el foco largo y dice, bueno, las propuestas de línea de trabajo a futuro. Hay un montón para agregar valor y estamos hablando solamente en este caso hasta ahora de lo que es soja. Estamos hablando de soja, no hablamos de maíz, de sorgos, como antes Diego comentaba. Estamos hablando nada más de un solo cultivo que Argentina produce y de manera muy eficiente y que se le podría agregar valor. En principio, bueno, recién hablaba de la calidad, que recién estamos trabajando en lo que es estabilidad y estandarización. Adquisición de maquinaria son equipos de laboratorio que necesitan las cámaras para poder evaluar la calidad con la que se produce el expeller. Estamos trabajando en eso, a ver si podemos lograr ayudarlos en conseguir para cada cámara o para algún productor en particular que esté estratégicamente ubicado un equipo para poder obtener mejores mediciones de calidad. Después sellos de certificación de calidad, en eso estamos trabajando también dentro de lo que es la Secretaría. Trazabilidad, lo que comentabas recién, si uno quiere avanzar en ese de ir tan específico en detalle, tiene que tener una trazabilidad completa para después lograr certificaciones que permiten avalar eso. Capacitaciones en calidad, en operarios para obtener calidad, los muestreos, etcétera, organización de capacitaciones en MQTA. Y si seguimos avanzando, alimento humano, texturizado, concentrados aislados para frigoríficos, farmacéuticos, nutracéuticos, hay un montón de cosas que se pueden llegar a trabajar agregándole valor a un poroto de soja.
alimentos en base a soja no genéticamente modificados, que eso es lo que mencionaba hace un rato, que estamos trabajando en la mesa, alimento animal, harinas desgrasadas, alimentos para mascotas, avanzar en todo lo que es el alimento balanceado para mascotas, y bueno, y después en el tema aceites. Biodiesel, hay extrusores que están haciendo biodiesel, lo están consumiendo más allá de que no haya ninguna planta aprobada por Nación en materia y habilitada para hacer biodiesel, existe y ocurre. Las exigencias que Nación tal vez a través de la Secretaría de Energía tiene respecto a este tema son bastante exigentes para este tipo de producciones, por lo tanto se hace de alguna manera. Es la realidad y uno no lo puede parar, y hay productores que han tenido muy buenos resultados con esta producción y lo quieren compartir. El autoconsumo y generación de energía, después aceite refinado para consumo humano, también es otra posibilidad que se le puede dar al aceite de soja. Evidentemente, si uno tiene un girasol o una soja, prefiere el de girasol, que es más rico, o está el paladar adaptado al de soja, pero hay mercados que lo consumen. Chile lo consume. Por eso hay posibilidades de abrir otros productos que Argentina hoy no produce, que seguramente Chile debe tomar el aceite de soja a granel argentino y lo debe envasar y refinar. Bueno, después diferenciarlo por no uso de solventes, que eso es fundamental, lo que comentaba hace un rato. Después lecitina, la glicerina que surge a partir de la producción de biodiesel, avanzar en un eslabón más a partir de ahí, ácidos grasos, esteroles, tocoferoles, que son antioxidantes de origen natural. Generalmente los antioxidantes son de otro tipo de origen, no natural. Coadyuvantes agrícolas, el aceite metilado, que sería el metiléster, pero sin refinar a un punto tal de poder usarlo en un motor, lo podemos usar como coadyuvante agrícola. Hay muchas plantas que tienen plantitas de biodiesel que, aparte de usar el biodiesel que usan para su propia maquinaria, una parte lo destinan a venderlo como coadyuvante agrícola. Después, aceites orgánicos para lubricar, biorefinerías, eso tiene que ver un poco con todo lo que es la industria de la lubricación a partir de productos biodegradables. Biomateriales, adhesivos y plásticos que se pueden hacer a partir también de soja. Industria petrolera que utiliza un montón de productos de tipo para lubricar que se pueden utilizar a partir también de la industria de los aceites y de los biomateriales. Bueno, y después la valorización de los residuos industriales de lo que sería el proceso, y después tipo de mercado interno y externo. Estas serían básicamente las propuestas de línea de trabajo, y después, bueno, trabajar con la Secretaría de Mercado del Ministerio de la Producción en ver de qué manera se pueden armar eventos para ayudar a que estos productores tengan sus productos, los que estén en condiciones, en el exterior, en el mercado externo. Bueno, hay una feria internacional que participó uno de los productores que está proponiendo que todas las cámaras armen en la feria, armen un stand mostrando sus productos, a lo que cada uno se especializa más en hacer, con texturizado de soja para consumo humano, con aceite de soja libre de solventes para consumo humano y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias Antonio, gracias por la invitación. Me pone muy contento participar de este evento. Le quiero agradecer especialmente a Antonio, al INTA, al municipio de Chivilcoy. La verdad es que hasta hace un par de años esto era impensable, que los municipios estén llevando adelante este tipo de actividades. Nosotros arrancamos en Expo Agro 2012, presentando la empresa y el proyecto. Y uno iba a Expo Agro y el productor le decías biogás, decía bio qué. O sea, no había ningún tipo de conocimiento de la tecnología, de las capacidades, de los requerimientos. Y bueno, estar hoy acá demuestra el camino que está atravesando el país, el desarrollo tecnológico en cuanto a las bioenergías en general y puntualmente a lo que es biogás. Nosotros salimos de la Universidad de Buenos Aires, de una incubadora, arrancamos nuestro emprendimiento, nos fuimos a capacitar a Alemania
y arrancamos en el año 2013 la primera planta de biogás en el país. Es una planta de 50 kilowatts de potencia instalada. Para que se den una idea, o sea, 50 kilowatts de potencia instalada significa que por hora genera 50 kilowatts de energía eléctrica. Una casa, un departamento chiquitito, al mes consume 200 kilowatts en promedio. Es decir, que en 4 horas esa plantita chiquitita abastece o genera el equivalente a un mes de consumo de un departamento. Así fue como arrancamos. Desde el 2014 teníamos la construcción, lo pusimos en marcha y desde 2015 está vendiendo energía eléctrica a la red. Es la primera planta de biogás del país que vende energía eléctrica a la red a un precio, o sea, que se colgó al sistema interconectado nacional y que la vende a un precio diferencial. Lamentablemente, la venta de la energía eléctrica de las bioenergías, o sea, generar energía eléctrica a baja escala, sean 50 kilowatts o 1 mega o 1000 kilowatts, es baja escala comparado con las grandes usinas que generan 200 megas, 500 megas. Entonces, la dilución de los costos de inversión es mucho más fácil y el repago es mucho más fácil por la gran potencia que tienen instalada. Entonces, generar energía renovable, sustentable y distribuida es una energía más cara y lamentablemente hay pocos mecanismos para el cual uno puede articular y puede vender esta energía a un costo diferencial que el productor pueda cubrir su costo de inversión, básicamente. No estamos hablando de una super ganancia, es simplemente cubrir los costos de una inversión que son inversiones medianamente grandes. Bueno, así fuimos transitando el camino, hemos desarrollado otras plantas, ahora yo después voy a contar un poco los proyectos que hemos desarrollado, y hemos llegado acá a Salino. Ya venimos trabajando desde el año 2014 con la empresa Salino Agropecuaria en la localidad de Moquegua, con el titular Jaime Gudal, que está acá presente, y desde 2014 empezamos a desarrollar el proyecto y arrancamos la obra con la visión clara de la empresa de hacer un aprovechamiento sustentable de los residuos agropecuarios. Ellos estaban enfocados en generar, en producir carne, en darle valor agregado al maíz a partir de feedlot, entendiendo la situación, la ubicación. Obviamente estamos en la pampa húmeda con precipitaciones alrededor de 1000 milímetros al año, lo que hacen los feedlot realmente, como están concebidos, inviables. Y frente a esto, bueno, la necesidad de ver de qué manera uno puede hacer un sistema de engorde sustentable y confinado, y es a través de corrales de hormigón, que después lo vamos a explicar un poquito cómo funcionan. Y estos corrales de hormigón requieren un tratamiento de los residuos, y el tratamiento de residuos por excelencia para este tipo de efluentes es una planta de biogás. Entonces, con la decisión clara de la empresa, y particularmente de Jaime, avanzamos con la obra sin tener un contrato de venta de energía eléctrica. Gracias a Dios y por suerte pudimos, estamos tratando de participar de la licitación que se llama Mini REN 3, que ya, se explicó un poquito la charla de recién. La idea es participar de esta licitación, ganar y poder vender la energía a un precio razonable. Así que dicho todo esto, voy a explicar un poquito lo que es la tecnología de la biodigestión anaeróbica. Ahí está. Bueno, la biodigestión anaeróbica, un poco lo contaba Diego en la charla de recién, se genera, es una degradación anaeróbica de materia orgánica, que puede tener diferentes procedencias, puede ser tanto estiércol vacuno, porcino, de cualquier índole, humano, cultivos energéticos, puede ser desde silo de maíz, grano procesado de maíz, hasta caña de Castilla, o sea, todo lo que genera materia orgánica se puede utilizar. Acá la competencia o la limitante está en la lignina. No sé si los chicos han visto lo que es la lignina. La lignina es una parte que es orgánica, pero que no puede ser asimilada por las bacterias que generan biogás. Entonces, mientras los cultivos estén en una edad fenológica más avanzada o sean más leñosos, es decir, no puedo meter ramas de árboles porque tienen principalmente lignina. Entonces, productos de origen primario que no tengan lignina, que sean orgánicos, residuos sólidos urbanos, RCU, como se dice normalmente. Esto en el mundo y en Alemania, por ejemplo, todos los residuos orgánicos van a plantas de biogás. Nosotros hacemos una barbarie con lo que son los residuos sólidos urbanos, van a los vertederos, van al SEAMSE,
va mezclado la basura con los plásticos, con los cartones, con cualquier cosa. Entonces es complicado, o sea, realmente en un país serio esto se utilizaría para generar biogás. Y bueno, y después residuos de la agroindustria, que pueden ser usinas lácteas, pueden ser las mini destilerías, cualquier industria que haga tratamiento primario de las fuentes primarias de materia orgánica, pueden ser utilizados para generar biogás. El proceso, lo podemos ver ahí, es una cadena de reacciones donde intervienen diferentes comunidades de bacterias, primero las hidrolíticas, después las ácido y acetogénicas y después las metanogénicas. Las metanogénicas son las que producen el metano. Lo que van haciendo estas bacterias van rompiendo las cadenas de carbono. Entonces las bacterias hidrolíticas empiezan a romper en 3-4 carbonos la materia orgánica, o sea, la rompen desde todas las estructuras de almidones y etcétera, grandes, las van cortando hasta 3-4 carbonos y ahí la agarran las acidogénicas, acetogénicas, las que la cortan en 3 y en 2 carbonos, y después las metanogénicas que terminan de romper ese último enlace y es donde se libera el metano a la atmósfera. O, en este caso, al gasómetro, que es donde se acumula el biogás. El biogás es una mezcla de metano y dióxido de carbono. Lo verde es metano, lo azul es dióxido de carbono, eso es algo promedio, y esto varía en función del sustrato, del tipo de proceso, de varios factores, ¿no? De la temperatura, de qué tipo de aditivo se le puede poner, pero en principio se puede hablar que es un 60% metano y un 40% de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es el producto de la respiración bacteriana. O sea, las bacterias trabajan, liberan, rompen los carbonos, se libera el metano para arriba, para el globo, para el gasómetro, y la respiración misma, como respiramos nosotros, hace que se acumule el dióxido de carbono. La idea es utilizar el biogás tanto como fuente en una caldera o como consumo directo como calor, o a través de un grupo electrógeno, un CHP, un grupo de cogeneración, que puede utilizar el biogás tal cual, ¿no? Sin hacerle una separación de dióxido de carbono ni nada. El metano es lo que constituye el gas natural. El gas natural es 100% o 98 o 96% metano. Al ser un 60% metano, el biogás tiene un 60% del poder calorífico del gas natural. Es decir, el gas natural tiene unas 9.000 kilocalorías y el metano y el biogás tiene unas 5.400, 5.500, 6.000. Bueno, acá un poco una tabla donde está un poquito desfasada la tabla, pero bueno, básicamente son diferentes sustratos con la capacidad de generar biogás por materia húmeda. Básicamente lo que se puede ver es que el líquido de ganado, el líquido de cerdo, o sea, los purines, pueden generar en lo que es rendimiento de biogás entre 25, 50, 80 metros cúbicos por tonelada de materia húmeda, frente a un silaje de maíz que puede generar 200 metros cúbicos por tonelada de materia húmeda. Es decir, sobre materia seca son unos 600 metros cúbicos de biogás, 200 materia húmeda. ¿Qué quiere decir? Que el maíz, por ejemplo, si yo lo meto en el tractor, no sufrió todo el tratamiento que sufrió en un rumiante, que el rumiante básicamente es un biodigestor con 4 patas. Entonces yo tengo más energía para sacarle a ese grano. Nosotros, desde que arrancamos con la empresa, y siempre fue nuestro objetivo, tratar de priorizar, de usar los estiércoles, los residuos, ¿no? Porque el maíz, es un alimento que puede ser usado para engordar animales, que puede ser usado para engordarnos a nosotros. Entonces, la idea es usar principalmente los estiércoles. Por una cuestión de potencia, de legislación, de tecnología, siempre es necesario una codigestión o meterle más sustratos o diferentes sustratos, y a veces se le mete un poco de cultivos energéticos. Lo bueno y lo malo del Renovar 3 es que prioriza, al tener una tarifa baja, lamentablemente, lo que hace es que no cierren proyectos que sean fundamentalmente con maíz, y eso tiene su lado positivo. Sin embargo, bueno, la tarifa es muy justa y la verdad es que se podría hacer lo mismo con una tarifa un poco mejor para que el negocio sea un poco más interesante y los productores estén un poco más incentivados a hacer una actividad nueva. Así que bueno, eso básicamente lo que dice, que se puede usar todo tipo de estiércoles, de residuos, y cada uno va a tener una diferencia de potencial en función de su origen. Este es un esquema de una planta.
un esquema cualquiera. Esto puede tener miles de formas diferentes y esto es a gusto y va a depender de cada tecnólogo, y depende de cada sustrato, depende de cada locación. Pero básicamente está conceptuado, el concepto es tanques de recepción o cámaras de carga para los líquidos, donde se homogeneizan, se ecualizan, uno determina ahí qué es lo que va a meter adentro del digestor y lo mete con bomba. Y después lo que dice ahí, todo va para biomasa seca, es como un carro forrajero con una especie de bomba que mezcla líquido y sólido, o con una especie de chimango que mete el sólido directamente a los tanques. Entonces vos tenés dos vías para meter los alimentos, los sustratos, una mediante una solución acuosa, con una concentración de materia seca de aproximadamente 5 a 10% de materia seca. Los reactores funcionan con 10% de materia seca, es algo normal con lo que funciona. El silo de maíz tiene 30% de materia seca, o sea que para que tengan una concepción. Silo de maíz, guano de pollo, todo eso lo metemos a través de una tolva de biomasa seca, ya sea con un chimango o con una bomba especial para mezclar líquido y sólido y meterlo todo junto dentro de los reactores. Entre los digestores, generalmente yo tengo digestores primarios y postdigestores. La diferencia entre un digestor primario y un postdigestor, básicamente que el primario recibe los sustratos directamente y el postdigestor recibe el material desde un digestor primario. Después, la forma y eso son indiferentes, no es que algo tenga una forma particular por ser un digestor primario o un postdigestor. Están termalizados, acá ahí se ve una línea roja que es el agua caliente, o sea, nosotros recuperamos agua caliente, necesitamos agua caliente del motor, se usa o la camisa del motor, el block, lo que va al radiador. También se puede usar lo que son los gases de escape. Eso es el agua caliente que yo recupero y lo tengo que mandar a los digestores porque el proceso requiere temperatura. No es como el ensilado, que es un proceso exotérmico que libera temperatura, sino es un proceso que requiere temperatura, no libera temperatura de la degradación, con lo cual yo tengo que mantener la temperatura en rangos normales para la vida. La temperatura nuestra corporal son 36-37 grados, bueno, es lo que necesitan las bacterias para vivir, o sea, 36-37 grados. Eso es un tratamiento mesófilo. Después se puede usar otro tipo de tratamientos con más temperatura, pero eso es algo normal. Y después de eso tenemos lo que sale, que es el digerido o biofertilizante, de una manera más marketinera. El digerido, si nosotros metimos 10% de materia seca, generalmente sale con un 4 o 5% de materia seca. Eso se puede aplicar, como explicaba Diego, directamente con una estercolera líquida al campo, pero no es tan eficiente. Necesito tanques muy grandes, mucha vuelta con el tractor. Entonces lo más eficiente es separarlo y el líquido llevarlo a una concentración de 1-1,5% de materia seca, y eso lo puedo aplicar con un pivo de riego, por ejemplo, si tengo riego, con un cañón de riego, que es un poco más eficiente, o riego por surco si quiero, y el sólido lo aplico con unas estercoleras de sólidos, mucho más concentrado y mucho menos viaje. Entonces esas son las alternativas. Y ahí termina el circuito, ¿no? El gas va al motor cogenerador, genera energía eléctrica, la vendo a la red, uso agua caliente, abastezco los reactores y aplico el biofertilizante en los cultivos. Un poquito de experiencia en el mundo. Bueno, si nosotros somos un país casi semi-subdesarrollado, no vamos a decir subdesarrollado porque es feo, pero bueno, en vías de desarrollo. Ucrania también lo es y tienen un montón de plantas, o sea, lo que quiere decir que no es solamente del primer mundo o de Alemania tener plantas de biogás, sino que simplemente es de una decisión política y bueno, y de tener los recursos como tenemos nosotros primarios para poder hacer un tratamiento anaeróbico. Eso es China, esa es una de las plantas más grandes, es la planta más grande que trata guano de pollo, es una planta que genera 3 megas de energía, tiene 3 megas de potencia y ahora no me acuerdo cuánto era la tonelada, pero una cantidad de toneladas de guano de pollo increíbles. Vamos un poquito a lo que son los sistemas de recolección. Estos son scraper o arrobaderas. Nosotros si tenemos un feedlot o un freestall, nosotros tenemos que tener el 100% de hormigón para poder juntar el estiércol limpio y poder hacer un tratamiento que sea sustentable. Si no, yo lo hago sobre tierra, mezclo piedras, rompo las bombas, no va para ningún lado, se sedimenta, no hay forma de aprovechar. Entonces tengo que ir al 100% de hormigón. Para el 100% de hormigón tengo que recolectarlos. Una forma es con Bobcat, acá en San Lino lo vamos a hacer en primera instancia con Bobcat, y otra forma es con arrobaderas. Nosotros ya tenemos experiencias en arrobaderas, es un instrumento bastante interesante, anda solo,
se limpia 1, 2 o 3 veces por día y bueno, y es automático, los animales lo esquivan y te permite recolectar sin mano de obra requerida, porque no es un trabajo muy divertido tampoco estar juntando bosta. Esto va a una cámara de carga, líquidos, a ver si tengo otra fotito. Es una cámara de carga, la de la derecha es una cámara de carga de líquidos, ahí es una bomba sumergible, hay diferentes tipos de bombas dependiendo del estiércol. Generalmente para la carga del líquido se usa una bomba a tornillo que permite bombear sustratos que tienen alta concentración de materia seca, por ejemplo 10%. Y después a la izquierda tenemos una cámara de carga sólida o un carro forrajero con un chimango que mete directamente al digestor. Lo mejor es usar una bomba especial para mezclar, porque yo ahí puedo meter solamente ese digestor. Si yo el día de mañana tengo otro digestor, tengo que poner otro carro forrajero, que no es un carro forrajero, es algo bastante más caro, un carro forrajero, y no puedo optimizar, o se me rompe ese digestor y lo quiero mandar al otro digestor, tampoco puedo hacerlo, entonces, o te hace un mantenimiento. Entonces lo mejor es meter todo por la misma línea de líquidos, ¿no? El sólido y el líquido. Pero habría que picarlos antes, habría que picarlos. No es que requieras un tamaño de fibra muy chica, pero necesitas meterlo con 5 o 6 centímetros, no más. Pero sí, sería ese estilo. O un mixer vertical también, esos mixer verticales estacionarios también se podría hacer. Lo que requiere esto es que tengas un tornillo que lo saque, porque generalmente los carros forrajeros sale por cinta o por una compuerta. Bueno, eso no sirve, vos necesitas un sinfín para poder regular el caudal que vos estás metiendo. El caudal y la presión. Exactamente. Abajo estamos viendo las diferentes partes de la planta, ¿no? Antes estábamos en la cámara de carga, ahora estamos en el reactor principal. Esta es una foto muy linda de dentro de un reactor. El agitador no es muy lindo, lo lindo es la foto. También me sirve para explicar que hay diferentes formas de agitar. Lo que yo tengo adentro lo tengo que agitar, porque si no se estratifica. ¿Qué significa? Se va el sólido para abajo y se van las fibras para arriba. Entonces las fibras arriba se generan una capa. Yo he entrado haciendo el mantenimiento a la planta de tejedor. He entrado cuando estábamos haciendo mantenimiento al agitador y vos caminás arriba de la costra perfectamente como si fuese piso. O sea, se genera ese nivel de estratificación. Entonces, para evitar eso, vos tenés que agitarlo. Un tipo de agitador es un agitador interno. Esto es un agitador hidráulico. Nosotros no recomendamos usar agitadores internos porque para hacer el mantenimiento tenés que abrir el digestor. Y cualquier cosa que se te rompe, nosotros hemos visto agitadores internos acá en el país de plantas que están en funcionamiento, que han puesto agitadores internos y se ha tenido que meter un buzo con escafandra para buscar la hélice adentro de un tanque con 4.000 metros cúbicos de bosta. Entonces, no recomendamos agitadores internos. No, los principales se importan. O sea, nosotros acá se puede conseguir parte de lo que es electrónica, todo perfectamente, tableros de comando, pero los componentes principales. O sea, en tejedor lo hicimos con todo nacional, pero tiene un alto requerimiento de mantenimiento. Por eso el corazón tiene que ser importado. Sí. O sea, para estos contratos, con contratos a 20 años, con una tarifa diferencial, sí, no hay forma. Porque si no requerís mucho mantenimiento y eso te genera un costo muy grande y no va. ¿Y qué es lo que se importa? ¿Qué es lo que se importa? Bueno, agitadores, los tanques. Sí, tipo, a ver si tenemos otra foto. Este es un agitador externo, estos son los agitadores que nosotros estamos importando. Ves que tiene el motor y el reductor afuera y tiene solamente la hélice adentro. ¿Es como un sinfín? Sí, a ver si tengo otra foto. Mira, acá se ve. Acá atrás se ve el otro agitador. ¿Sí? ¿Sí? Este es uno y este es el otro. Ezequiel, por lo general, ¿de qué origen es esto? Alemán. Alemán. Y sí, lo que pasa es que ellos tienen la industria totalmente desarrollada. Hay alrededor de 15.000 plantas en el mundo y más de 10.000 son de Alemania. Entonces, tienen todo, ¿no? Sí, se podría, pero también necesitamos arrancar con una industria. O sea, necesitamos tener una demanda para que traccione a la industria. Si no, una fábrica lanzar una línea de producción nueva, si vos no tenés a quién vendérselo, es exactamente. No sé, el gasómetro, por ejemplo, para tejedor, el gasómetro lo hicimos nosotros. Ahora estamos haciendo
Pasó 5 años y ahora vamos a cambiar el gasómetro de afuera. Y estamos haciendo el gasómetro de afuera. Con una maquinita importada que suelda y es lona de camión, el gasómetro. Es lona de camión. Si no lo podemos hacer, sí. Pero necesitas una industria para vos poder ofrecer esos productos. Totalmente. El problema, yo te voy a decir la verdad, nosotros en su momento hemos evaluado hacer algunas cosas. Por ejemplo, nosotros estamos metiéndonos en la parte de industria. Estamos desarrollando, por ejemplo, los filtros. Los filtros, todo lo que es el tratamiento del gas, filtro de sílica gel, filtro de carbono activado, potes de purga, filtro de condensado, todo eso lo estamos desarrollando nosotros. Pero yo me he encontrado con la industria argentina, que yo lo entiendo al metalúrgico, pero que con una tasa al 70% que teníamos en LEVAC, ahora del 60 y pico % en LELIC, el banco no te da crédito. Vos tenés una inflación que te come. Te terminan cobrando más caro que comprarlo de afuera. Es real. Ellos hacen un montón. Pasa con los tanques. Nosotros los tanques los traemos de Inglaterra. Es decir, es un tanque de chapa. Bueno, vos ves el tanque de chapa, igualmente es impresionante. Sí, pero acá no es más barato. Y acá no tenés el requerimiento, la estandarización del proceso y la garantía que te da ese tanque. Es una realidad, ¿eh? No, por eso, acá se puede hacer perfectamente. Se puede hacer. No hay nada de otro mundo. Igualmente, hay aditivos, por ejemplo, todo lo que se usa para sellar, son tanques abulonados. O sea, nosotros acá en Moquegua, después les voy a mostrar las imágenes, cada tanque lo armamos en aproximadamente 10 días. Tanques de 2.000 metros cúbicos, aproximadamente. 10 días. Y todo el sistema, por ejemplo, los tornillos tienen un capuchón de plástico y tienen una terminación en la cabeza, una cuña que los clava del lado de adentro y el plástico que los protege al galvanizado, porque el galvanizado no aguanta la corrosión. Y después, toda la unión, el sellado de unión, son productos que acá, para importarlos, es una complicación. Es una complicación porque son productos que tienen problemas con el cedronar. Entonces vos lo traes afuera y ya traes todo el paquete, porque acá no conseguís esos productos. Entonces no es solamente la parte de fierro, sino es todo el circo, ¿no? Paso a paso. Paso a paso. No, por supuesto, pero también uno tiene que tener en cuenta que la mayor parte no tengo los números en la cabeza, pero la mayor parte del consumo, la producción de carne es bajo feedlot. O sea, el actor está y el feedlot está contaminando las napas, están teniendo bajas eficiencias por barro, están, claro, una cantidad de cosas, más tiempo, también el animal, pero haciendo un juicio de valores, un animal a pasto que me parece sustentable desde el punto de vista del recurso pasto, del recurso tierra, del recurso hídrico, un animal a pasto tarda 2 años en engordar y tengo 2 años un animal tirando metano a la atmósfera también, o sea, hay muchas formas de verlo la cosa. Sí, lo que pasa es que el tanque australiano, vos fíjate que son bajos. ¿Qué pasa? Vos mientras más altura le das, necesitas una estructura más fuerte porque tenés mayor presión de agua y te lo revienta el tanque. Y además tiene que ser o con un epoxi determinado. Por ejemplo, los tanques que vienen de Inglaterra son espolvoreados, son con polvo de epoxi, no es pintura de epoxi. Y a cada placa se le hace un tratamiento electrolítico para ver si tiene un poro o no tiene un poro y se hace de vuelta. Es decir, es necesario que si se hace con epoxi sea 100% perfecto, sin falla. Y si no, tiene que ser inoxidable. Entonces, los tanques australianos son de chapa galvanizada. Sí, nosotros después te muestro lo que hicimos en una escuela aerotécnica, que está funcionando y abastece de gas a la aerotécnica acá en Del Valle. Bueno, lo que quería mostrarles que ya pasó y no vamos a poder volver a ver. Bueno, no importa. Esto, si ustedes vieron la foto, tenía como unos cañitos alrededor del tanque. Eso es la serpentina que puede ser externa, con caños PEX como la losa radiante, o interna, con caño inoxidable. La recuperación de calor se hace con esto, son intercambiadores de calor. Esto es una pasteurización, una sanitización. Cuando Diego antes hablaba de los diferentes tratamientos que requiere el sustrato, dependiendo del origen, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si uno viene con animales muertos, los puede meter dentro del reactor, pero tiene que hacer una sanitización, por una cuestión de no desparramar Clostridium por todo el digestor y por todos los campos. Entonces, es importante los diferentes pretratamientos que tiene el material en función del origen, ¿no? Acá estamos hablando de estiércol, no hay ningún problema. En el estiércol y los cultivos energéticos no habría problema. Pero bueno, si uno mete animales muertos
o la línea de sangre en un frigorífico, por ejemplo, o bueno, hay diferentes alternativas. Uno tiene que pensar en tratamiento. Esto es un intercambiador de calor que lo que hace es tubo a tubo, pasa por la camisa pasa agua caliente que viene del motor y por adentro del tubo pasa el efluente que se calienta. Esa es una forma. La otra es con serpentinas alrededor del tanque. Bueno, el sistema de bombeo. Esto es una bomba de tornillo, que es lo que les mencionaba al principio, para bombear los sólidos. Y lo que está ahí arriba es un chopper. Lo que hace es moler y baja la viscosidad, por lo tanto mejora la eficiencia de degradación. Estos son componentes que mejoran la eficiencia de generación de biogás. Antorcha. Nosotros estamos desarrollando antorchas a nivel nacional. Tenemos un convenio con una empresa austríaca especialista en antorchas y estamos desarrollando antorchas. O sea, viene el quemador de afuera y nosotros hacemos acá la antorcha, el resto de la antorcha y montamos el cuadro de control. Separador sólido, una maquinita bien sencilla, es una prensa para prensar el biofertilizante y separar el líquido del sólido. Adelante tiene una resistencia y después tiene un cóncavo, un cilindro, que el tornillo hace fuerza y separa el líquido del sólido. Muy sencillo, viene de afuera, porque acá no hay adaptado. Algo muy sencillo para hacer acá. Soplador de biogás. Eso es una turbinita regenerativa que sopla el biogás para darle la presión que necesita al motor o a la caldera. Las calderas generalmente necesitan unos 160 gramos de presión, los motores necesitan 20. Entonces, diferentes sopladores en función de cuál va a ser el destino del biogás. Eso del medio es un dosificador de aire. Nosotros acá lo hemos... Todo esto nosotros lo resolvimos con equipamiento nacional, o eso lo hicimos, pero adaptando y recontraadaptando y no teniendo garantía de absolutamente nada, porque lo estás usando para algo que no fue diseñado. Y eso es lo que no puede pasar en una planta de biogás de punta. Lo del medio es un aireador de pecera, básicamente, que le metes aire al digestor, o el 1% del volumen del biogás, para poder oxidar el sulfuro de hidrógeno, que es el elemento más corrosivo de los componentes de biogás. Es el sulfuro de hidrógeno. No, pero es lo que hablábamos antes, está la demanda. O sea, yo le puedo decir al industrial y el industrial me dice, sí, ¿a quién se lo vendo? O sea, hay algunas cosas que se pueden hacer particularmente, que se pueden diseñar, como, no sé, nosotros estamos desarrollando los potes de purga y lo ofrecemos en nuestras plantas, pero después, para que un industrial haga una línea de producción, te lo certifique, te lo garantice, te dé garantía, conozca el funcionamiento, es un proceso que lleva tiempo, que nosotros con la capacidad industrial que tenemos, los recursos humanos que tenemos, podemos ir hacia ese lado perfectamente. Si hay un desarrollo de esta tecnología y sigue creciendo y continuando, ese es el camino que debería tener un país lógico, dejar de importar. O sea, yo soy una empresa nacional y yo quiero el desarrollo nacional, entonces es así. Pero bueno, de lo que yo quiero a lo que se puede hacer son cosas diferentes. Eso, bueno, es el aireador, el dosificador de aire y después el filtro de carbono, para terminar de filtrar de impurezas y el sulfídrico que quede. Módulo de cogeneración. Esto es una planta de 5 megas. Cada módulo es 1 mega. Es un motor de 1 mega con todo el sistema de refrigeración, de recuperación de calor, de automatización, de precalentamiento del gas. Es, bueno, un festival. Acá se puede ver, esto es adentro del container. Es el motor, lo verde es el motor y bueno, está todo el sistema de tren de calibración del gas, de regulación de presiones, de recuperación de temperatura, de enfriamiento. Bueno, viene plug and play, o sea, vos venís con eso, lo enchufás, enchufás la línea de agua, enchufás la línea de gas, enchufás la red eléctrica y se terminó. Esto es lo de Carlos Tejedor. Ahí está el sistema de corrales. Este sistema de corrales es el mismo que estamos haciendo acá en Moquegua, por lo menos para el primer módulo. Es 2 salas de hacienda con un pasillo en el medio donde se echa el efluente y con la Bobcat se lleva hasta una cámara de carga, se homogeniza y se carga. Ese gasómetro fue hecho acá, o sea, fue todo hecho con equipos que se consiguieron acá. Pero por ejemplo, el soplador de biogás debería ser ATEX, no es ATEX, antiexplosivo, no es antiexplosivo. O sea, tenemos los sistemas de seguridad, tenemos guardallama, tenemos todo lo que arresta llama, todo lo que tiene que tener, pero hay cosas que acá no se puede conseguir que son lo que... ¿Cuántos animales? 550 kilowatts de potencia. Esto es una escuela agrotécnica, acá en Del Valle, la Salesiana. Esto actualmente está funcionando, abastece
el gas calienta, con la caldera calienta el digestor y se manda al pabellón central, donde se usa para calefaccionar la caldera que usa para las duchas, etc. Todo se abastece con la planta de biogás. ¿Cuánto tarda en generar energía? El proceso es continuo. El proceso es continuo, viene bien la pregunta. Yo todos los días los cargo un pedacito, una 20ª parte, dependiendo de la planta, ¿no? Una parte muy chiquitita, todos los días lo cargo y todos los días descargo esa partecita chiquitita. Es un proceso continuo. Hay sistemas, si vos querés un experimento, vas a hacer un sistema batch, vas a agarrar un bidón de 20 litros, y puedes hacer un biodigestor, un bidón de 20 litros de agua, pero eso vos lo llenás, se degrada, lo cerraste y lo vaciaste. Acá yo todos los días voy cargando una partecita y voy descargando una partecita, entendiendo que en esa sopa, en esa mezcla, lo que va a salir va a estar seguramente muy degradado o 100% degradado. Esto es en Cañada Seca, en Villegas, con el sistema de arrobadera. Ahí se ve la arrobadera, ahí se ve el feedlot antes de tener los animales. Ahí está el tanque, ya la planta está construida, le faltan unos puntos. Ahí está la limpieza de las arrobaderas, la cámara de carga, el efluente, la sala de máquinas atrás y el digestor atrás. Y ahí vemos cómo queda de limpio con el paso de la arrobadera en los corrales. Bueno, eso es en la planta cloacal de Chaco, la capital de Chaco Resistencia, hasta ahora no tenía cloacas. Se hicieron las cloacas y ahí instalamos el gasómetro y la antorcha. Esto es en Bahía Blanca. Estamos actualmente en construcción, ahora está mi socio con el técnico. Eso es hormigón, ¿no? Son tanques de hormigón, eso sí, son tanques de hormigón. Es el gasómetro que instalamos gasómetros, unas lanzas para recircular gas y agitar, no es un sistema muy interesante, pero bueno, lo hicimos, y la antorcha. Y este es la planta de San Lino, acá en Moquegua. Este es el layout de la planta. Estos son los módulos de los corrales. Este es el que actualmente tenemos construido y hay espacio para 2 módulos más a cada lado. Los 2 reactores, el postdigestor, la pileta y toda la parte de alimento para los animales, el patio de comida, los silos. Este es el layout de la planta. Acá lo podemos ver en 3D, sectorizado lo que es el piping, la cañería, los reactores, la sala de máquina. Bueno, esto es lo que tenemos construido hasta ahora. Tenemos los reactores ensamblados, tenemos el hormigón de los corrales hechos, tenemos todo ese sistema de reticulado para poner una parte de chapa y una parte de media sombra para el confort de los animales. Ahí se puede ver. Sala, digestores, corrales. Esto es como está actualmente el proyecto. Que bueno, como ven, lo tenemos muy avanzado y se avanzó más allá del convenio con el Estado para vender energía. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias y... Gracias.